Ya veníamos diciendo, habíamos terminado ahí en el Génesis 6:12, ¿cierto? Para que avancemos al 13. Bueno, recuerdo a mis hermanos que están a través del internet, luego que hemos dado estos anuncios, que quiero recordarles a todos que estamos en la serie, La vida, viaje sin retorno. Porque la vida del ser humano es un viaje sin retorno. Porque nacemos bajo pecado, nacemos bajo el dominio de lo malo. Y por eso el Señor, en la depravación total del hombre, destinó un cordero sin mancha, sin arruga, para que muriera en la cruz, su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, en ese orden de ideas, hemos venido desarrollando Hebreos capítulo 11, los designios de la fe, y hemos venido hablando de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando hablamos de la sola fe, ¿cierto? Por la fe no somos salvos. Increíble. Porque la fe es el producto ¿de qué? De la escritura, de oír la palabra de Dios. Solo se genera fe en el oír de Dios, en el enseñar de Dios. O sea que la fe aún no me salva. La escritura tampoco. Pero lo que hace la escritura es llenarme de fe para que yo pueda creer que Cristo salva. Solo en Jesús, hace 8 días en la cena del Señor recordábamos, solo en Jesús hay salvación, y eso me lo enseña la escritura. Y por la palabra viene la fe, por el oír la palabra viene la fe. ¿Ven? Usted puede ser de fe para los negocios, de fe para las sanidades, de fe para lo que quiera, y el Señor dirá: no lo conozco. Porque necesitamos ser conocidos por Jesús. Y para poder reconocer a Jesús como nuestro Salvador, necesitamos la fe que viene por el oír las escrituras. Y eso generará que nosotros le demos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Soli Deo gloria. ¿Por qué? Porque esto nos trae a entender San Juan capítulo 16, en donde la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vino a los hombres que Él eligió para convencerlos de pecado, de juicio y de justicia. ¿De cuál pecado? De no creer en Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo nos habló a través del Evangelio. Y eso se convierte en fe. Fe para creer que soy salvo y que bajo esa salvación, por eso es que lucho contra el pecado. Por eso me parece desastroso el pecado en general, no solo el pecado de los demás, sino el mío. No solo el pecado que están haciendo los carnales mundanos, sino el pecado que están haciendo los cristianos, el pecado que hago yo como cristiano. Eso Dios me convence de que a Jesús no le agrada, me duele. Siempre estoy diciendo: tengo que mejorar. ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que ustedes conocen como que el Espíritu Santo redarguye nuestro espíritu para que cambiemos. Hebreos dice entonces que el que viene a Cristo, ¿y cómo nos habla Cristo? A través del Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo en las tablas de carne de nuestro corazón con el Espíritu Santo. Hebreos dice que el que viene a Él debe creer que le hay, que Jesús está con nosotros. Él dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. También dijo que cuando 2 o 3 se reunieran en su nombre, estaría con ellos. ¿Y estaría cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo: y si no me están logrando entender,
Y si no están logrando comprender lo que yo les hablo, ninguno, pídanme el Espíritu Santo, porque ninguno que pida el Espíritu Santo le será negado. Tenemos todas las herramientas. El Salmo 119 en el versículo 130 dice que en la simple exposición de la palabra de Dios entiende el ignorante o el simple. No necesita ser catedrático para entender al Espíritu de Dios. Lo que necesita es creer que Dios es verdad y que Dios es real. En ese orden de ideas hemos venido mirando a Adán, a Eva, a Caín, a Abel, a Enoc, y vamos en Noé, que nos está argumentando Dios. Mire, ¿qué es lo que estamos estudiando? Diferentes épocas, diferentes seres humanos que vivieron problemas semejantes a los nuestros, y desde la cultura bíblica, desde la gramática y desde la exposición de la Biblia, la traemos, y la idea es que la apliquemos a nuestras vidas hoy día, para que podamos solucionar muchas de los deficientes de nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros solucionamos muchos de los deficientes de nuestra relación con Dios, vamos a solucionar muchos deficientes conmigo mismo, la relación que tengo con los demás y la adoración que debo darle al Señor. Por eso Mateo 22, 37 al 40, luego de que al Señor le preguntaran: entonces, si tú eres el Mesías, ¿cuáles son los mandamientos que nos estás proclamando hoy? Y el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, con tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. El segundo mandamiento es que ames a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y no es amarlo con el amor de hombre, sino con el amor de Dios. Y siempre doy un ejemplo. Si tú eres capaz de amar al vecino, al compañero de trabajo, al de a pie, igual que amas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, y le ofreces la misericordia que le das a tu mamá, a tu papá y a tus hijos, cumplirás el mandamiento de Jesús: ama a quienes te odian, perdona a quienes te maldicen. Cuando yo hago el ejercicio y puedo tener mi corazón sano, no quiere decir que yo voy a permitir que las personas se burlen, me roben, me hagan. Pero cuando yo tengo mi corazón sano, puedo decir: así como perdono a mi hijo que me robó las monedas de la alcancía, voy a perdonar al hijo del vecino que vive molestándome o que me rayó el carro. Porque la esencia es amar al prójimo, y para amar tenemos que perdonar. Y dice el Señor: ámalos a tu prójimo como a ti. También tenemos que amarnos, porque algunos no se perdonan el pecado que hicieron el día cuando tenían 7 años y le pegaron al hermano, le robaron lo de las 11 a la hermana. Todavía se acuerdan de eso y no se lo han perdonado. El Señor dice que aunque tu pecado sea tan rojo como el carmesí, si tú te arrepientes, Él lo hace blanco como la nieve. Que Él, cuando nos arrepentimos genuinamente desde nuestro corazón, toma nuestros pecados y los tira ¿a dónde? Al fondo del mar. Y no se acuerda de ellos. ¿Por qué nosotros nos acordamos? Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas cuando llegamos a Cristo. Por eso hablamos de nacer de nuevo. El problema es que si no nacemos de nuevo, tenemos todas esas complejidades. O si nacimos de nuevo pero no trabajamos en santidad, tenemos todas esas complejidades y nos seguimos culpando. Y por eso permitimos que otros nos acusen por el pecado pasado. Y yo les cuento y les digo: a una persona solo la juzgan una vez por un delito. Después de que fue juzgado y pagó su delito, ¿lo van a volver a recluir otra vez? No, ya
Listo, está a cuentas. ¿Por qué permitir que otros nos juzguen por lo que ya pedimos perdón? ¿Por lo que verdaderamente nos arrepentimos? Claro está, que debe ser porque nos arrepentimos. Porque muchas veces dice la palabra de Dios que tropiezos vienen, ¿cierto? Pero hay de aquel por quien vino el tropiezo. Porque si nos están acusando por cosas de hoy día, o que no nos hemos arrepentido, o que dijimos arrepentirnos porque la seguimos practicando, pues tienen razón, ¿no? Eso es justo. Que nos digan la verdad de lo que vivimos, de lo que hacemos y lo que decimos, es justo. Por eso es importante todo este paralelo para que podamos entonces, antes de pasar al versículo 13, pero lo vamos a leer Génesis 6:13, hablando que venimos remitidos de Hebreos 11. Hice la explicación para recordar cómo va la serie, ¿ok? Bueno, aquí el 13, estamos hablando de todo lo que pasó con Noé. El 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tremendo, ¿no? Pero estoy diciendo que antes de explicar de ahí hacia allá, hasta el versículo 12, tenemos una exposición clara de Dios. ¿Por qué Dios llegó a esta decisión? ¿Por qué estamos oyendo a un Dios como que implacable, ¿no? Un Dios como que dijo: voy a ejecutar esto así. Un Dios que no está dando parámetros de nada más en ese versículo 13. Y para eso habíamos terminado, como les dije, con mi hermano Julián, que nos habló hasta el versículo 12 y de Romanos 1. Y tengo una pregunta, si ahí está en el tablero, en el televisor, en el punto 1, y es: ¿cómo era la gente en los días de Noé? ¿Por qué Dios va a llegar a ese versículo que acabamos de leer? ¿Por qué Dios está como tan diciendo fírmese y cúmplase? Va a haber un diluvio. Para eso tendríamos que preguntarnos, según el orden que venimos trayendo, ¿cómo era la gente en los días de Noé? Y eso nos lo responde Mateo 24:38. Mateo 24:38 dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio, o sea, en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Vamos recordando lo que ya les he predicado. Cuando habla de comiendo, no está hablando en un sentido de comían. Esa es la predicación de muchos hoy día. Dios es malo, mire, los va a destruir. Por eso muchos dicen: ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo no hago nada malo, ¿por qué me salieron estos hijos así? ¿Qué pasó? Porque no hay autocrítica en nosotros. Porque la Biblia misma dice que hay pecados ocultos que yo no conozco y de los cuales el Espíritu Santo me quiere convencer. Porque yo quiero y he vivido mi vida conforme a lo que a mí me parece, no a lo que Dios dice. Y esto es lo que Dios está demandante. Ahora, no es solo para la iglesia. Dios es Dios del ateo. ¿O es que el ateo no se muere? ¿El ateo no se enferma? Pero también el otro extremo. Hay doctrinas cristianas que dicen que el cristiano no se enferma, que el cristiano no sufre necesidades, congojas. Y también es mentira. Porque acá Dios está hablando de la raza humana. Está hablando que todo esto nos acontece, ¿cierto? ¿Qué?
comiendo. Este comiendo está hablando es de diversión, está hablando es de esa agenda que el mundo ha puesto, ¿cierto? Porque lo está concatenando y lo está poniendo en un grupo con comiendo y bebiendo. Se refiere a bebidas embriagantes, ¿cierto? Y para los que viven peleando con que las bebidas de la antigüedad no tenían alcohol, ¿cómo se emborrachaban? Sí, no tenían alcohol, pero investiguen cómo se emborrachaba la gente. Entonces, son peleas tontas, hermano, de verdad que sí. Eran bebidas embriagantes por fermentación, sencillo, pero embriagaban con otro sistema. Hoy día los sistemas son más avanzados, sigue siendo lo mismo. Y lo que está diciendo el Señor es que, o sea, ¿qué tiene de malo comer? Hemos predicado, ¿qué tiene de malo comer? Ahora, ¿qué tiene de malo beber una copa? ¿Tiene de malo beber una copa? No. La misma Biblia dice: no se embriaguen con vino. La norma es no embriagarse, ¿cierto? La norma es no embriagarse. Pero estamos hablando aquí de que lo que hacían era desordenado, lujurioso. Y recuerden que la palabra lujuria no es solo para las situaciones sexuales, sino es un desborde de todas las situaciones. Entonces, ¿cómo comían? Diría la doctrina católica, el pecado de la glotonería. Comían desaforadamente, excesos de comida, ¿cierto? Y hoy día parece igual, ¿no? Hoy día algunos creen que la mejor fiesta y que ser dadivoso es que repartimos comida, que todos quedan llenos y quieren lleven y vomiten si quieren, y eso es ser bueno. Y después cuando les pasa algo malo dicen: pero ¿por qué me pasa algo malo si yo le doy de comer a los pobres? Es muy buena obra darle de comer al hambriento, pero no es suficiente, ni es lo que Dios demanda para la salvación, ni es lo que Dios demanda para una persona que cree en Dios. Bebiendo, popularmente las personas no se pueden tomar un trago, una cerveza, 2, 3 para compartir, porque como se dice popularmente aquí en Colombia, quedan prendidos y como la propaganda del Bonfies. Y eso que hay cosas que he extractado de mi liturgia por lo que estoy yendo a personas internacionalmente. Pero aquí la moda es esa. No se pueden tomar 2, 3 cervezas con una carne, con una comida, 2, 3 whiskies, una botella de vino, algo que comparta y que no los embriague. Sino, hermano, algunos ya se embriagan. Y aquí hay una canción muy popular, ¿saben cuál es? Se le moja la canoa. Es que eso es lo que dice Romanos 1. Se embriagaron y se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo habló el hermano Julián hace 15 días. Porque pierden el sentido de lo correcto, de la moral. El esposo quiere con su cuñada, el tío con los sobrinos. Esos son los efectos del alcohol. Y hoy día, cuando hablamos de alcohol, tenemos que mirar la palabra bíblica narcotic en el griego, que también nos pone las drogas. Y por eso los chicos hoy día ven cómo se modernizaron las fiestas. Hoy son unas pepitas y la locura llega y el éxtasis musical llega. Y hacen de toda porquería y de todo abejamen, y al otro día dicen que no se acuerdan. No, sí se acuerdan. Y si no se acuerdan, les recordamos. Los amigos les recuerdan con el bullying. Entonces, cuando la respuesta de cómo era la gente en esos días la está dando en Mateo 24 el Señor Jesucristo, está diciendo la segunda venida
del Hijo del Hombre, o sea, cuando Cristo muera, resucite, y lo que estamos esperando nosotros en su segunda venida, que son muchos los acontecimientos bíblicos que ya se han venido cumpliendo, para pensar que la inmoralidad y todo lo que sucede en el mundo es como en los días de Noé, debemos pensar que su segunda venida está cerca, que no sabemos el día y la hora, pero sí está cerca. Además debemos pensar que estamos en unos principios de tribulación. Desde que el apóstol Pablo escribió las cartas y le contó a la iglesia, el mundo ha venido creciendo en inmoralidad, en organizaciones secretas que gobiernan el mundo, en organizaciones secretas que gobiernan el poder, las empresas, la religión y todo lo que somos. Estamos en un 90% controlados. Y eso simplemente es la modernización de la maldad del hombre que quiere dominar al hombre. Pero lo que el Señor nos está dando en un punto básico es lo que nos han vendido todo el tiempo. Por eso alguien cuando viene a la iglesia dice: ay, pero es que ahora todo es pecado. Pues sí, porque a lo bueno el hombre se encargó de llamarle malo, y a lo malo la sociedad, las noticias, los gobiernos, la élite, todo lo que tenga que ver con el gobierno mundial, nos han vendido la idea de que todo lo malo es bueno. Miren la alimentación. Todos los alimentos procesados nos están matando, nos están dando un veneno procesado. Pero lo popular es lo que hay para comer en algunos sentidos, ¿cierto? Y luego de que nos dan el veneno, ¿qué nos ofrecen? El antídoto. Las grandes farmacéuticas mundiales son supremamente millonarias y solo 5 familias son dueñas de eso. Increíble. Solo 5 familias nos dan el veneno con la comida, nos contaminaron el medio ambiente, dicen que somos nosotros, nos enfermamos. A través de la OMS nos dan unos procedimientos médicos que no sanan, que tienen fallas, y nos volvimos ratones de laboratorio. Ahora solo nos dan el antídoto, y un antídoto para que medio subsistamos y estemos bajo esclavitud, porque no es un antídoto que cura, sino es un antídoto que alivia. Los famosos cuidados paliativos que hoy llaman, solo alivios, nada de sanidad, nada de cosas realmente correctas. Pero todo esto, ¿por qué pasó? Porque el Señor está diciendo: en aquellos días del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Ya les he explicado el original de estas palabras, porque en ese momento no había la constitución litúrgica para el matrimonio como lo hay hoy. No había una ceremonia, no había todavía la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Cuando habla de casarse y dándose en casamiento, es lo que hoy conocemos como unión libre. Me meto con esta, el sistema era permiso a los padres y me la llevo. Así magnificaba el matrimonio en aquella época, porque recuerde que el incesto no era pecado, porque se estaba poblando el mundo según el orden bíblico de Génesis. O sea, ¿qué quiero decir? Que tíos, sobrinos, hermanos se podían juntar mientras que se estaba poblando el mundo. Luego vino, en ese momento había inmunidad, por eso no había problemas, no era pecado, no había problemas de salud, pero luego el Señor lo prohibió porque se volvió como todo. ¿Cómo volvieron eso los hombres? Lo que les estoy contando. El día que se embriagaba, tenía de esposa la prima, vivían en la tribu con la prima, las hermanas de la prima, las tías, ¿cierto? La mamá de la prima, y entonces todo se volvió una aberración. El esposo de la prima quería con la suegra, que era la tía, luego con la hermana, luego con la cuñada, luego con el cuñado, y así.
¿Seguro? Estudien la palabra de Dios. Por eso vuelvo y repito, Julián les habló de Romanos 1. Ahorita lo vamos a revisar otra vez y van a ver que es verdad. Van a ver que es lo que Dios denuncia. Se volvió eso un todos contra todos. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra, dando señales del juicio. Por eso fue destruido el mundo en el diluvio. Pero aquí lo que nos interesa es ¿qué nos dice el Señor para el día de hoy? Bueno, se unían, se arrejuntaban, hoy tenían cualquier parecido con la realidad de hoy día es vivo con con esta, tengo un hijo, dos, me voy, tengo otro. Y hay algunos que tienen hasta como la samaritana, ¿se acuerdan? 5 maridos ya. Y el Señor le dijo, y el que tiene no es. Y echándole los perros al Señor. Entonces, sigue diciendo el Señor que la gente de los días antes del diluvio era así, hasta que Noé entró en el arca. ¿Por qué entró Noé en el arca? Porque no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Comprendamos. No seamos como estas personas que el mundo hoy, el famoso normalismo, ¿no? Los feminismos, vivimos un tiempo de machismo, luego viene el feminismo, ahora los temas de elección de género y todas estas cosas. No estamos diciendo que no nos pueda suceder cerca o lejos. Lo que estamos diciendo es batallemos contra eso. ¿Cómo nos enseña el Señor a batallar? En oración, congregándonos. A algunos les gusta, dicen que Jesús dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues no lo dijo, no es bíblico, pero sí es una verdad clara. Tienes que tener personas que te hagan crecer en lo espiritual, grupos que te estén hablando y apoyando. Yo te apoyo en la oración, vamos a hacerlo. No permitas, no lo hagas. Es un normalismo. No podemos seguir normalizando todo. Los chicos no hacen nada, no ponen un peso en la casa, pero mandan. Ellos dicen cómo se hace, cuándo se hace y a qué hora se hace. Y no ponen pan. Esos normalismos no son normas de Dios. Y es lo que Dios nos está mostrando aquí. Nosotros no podemos ser como ellos, que no comprendieron. Ahora, cuando esto se escribió en Mateo 24, está narrando San Mateo. Está narrando las palabras del Señor Jesucristo. Fue la respuesta del Señor. Así era la gente antes del diluvio. Entonces yo lo creo, porque lo está diciendo el Señor. La gente era así. Tengo un punto 2. ¿Cómo era la gente en tiempos bíblicos? Espere. El Señor nos estaba diciendo cómo eran antes del diluvio. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo era la gente en tiempos bíblicos? O sea, cuando Jesucristo vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Nació virginalmente? Sí, nació Jesús. Fue 100% hombre. No fue una aparición, no fue otra cosa diferente. O sea, me refiero a ángel, apareció del cielo, no sé cuántas doctrinas de las escuelas helénicas, epicúreos y estoicos han hablado de tantas cosas que ya uno no sabe ni qué decir. Por ejemplo, hoy día la normalización en donde se quiere hacer una sola religión en el mundo, hablan de que somos descendientes de Abraham. Sí, y nuestro líder es Moisés. Sí, ¿saben para dónde va eso? Los musulmanes tienen el Pentateuco y creen en Moisés como profeta. Creen en Abraham y en Ismael, ¿cierto? Jacob, la simiente, como simiente. ¿Saben para dónde va eso? Para que luego cuando aparezca el anticristo dejemos la peleadera entre religiones. Claro, la violencia entre religiones no debe pasar, pero se refieren al mandato mundial, en donde habrá una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno y seremos sometidos todos. A eso va.
a querernos decir, sí, es que debemos seguir a Moisés, debemos seguir a Abraham, porque claro, las tres religiones que se solidificaron ahora en Israel, cuando el imán está diciendo que es el Mesías, son los musulmanes que creen en Moisés, creen en Abraham, son los cristianos normalistas, los católicos que dicen creer que venimos de Moisés y de Abraham, y colocaron tres templos en el mismo lugar. Llega la gente, entra a su creencia. Soy musulmán, me entro allá. Soy cristiano, me entro allá. El tercer templo será terminado y su sacerdote y su rabino ya están listos, porque todo está siendo preparado para que cuando el anticristo venga, como dice Segunda Tesalonicenses, se siente en el trono de Dios como si fuera Dios y gobierne, y para muchos será normal. Por eso es importante entenderlo así. El punto 2 es cómo era la gente en los tiempos bíblicos, y vamos a leer Romanos 1 nuevamente. Léelo. Que yo la tengo abierta. ¿La traigo? Romanos 1, del versículo 18 al 32, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. ¿Ven? Hicimos la lectura para volver a recordar que esta lectura nos está hablando de que estos hombres, viendo que Dios se manifestó a ellos, Dios nos ha mostrado quién es a través de sus milagros, de las cosas creadas, ¿cierto? Fueron entregados a sus propios deseos y placeres. ¿Ven lo que dijo el Señor Jesús? ¿Cómo eran antes del diluvio? ¿Cierto? Comían, andaban de parranda, andaban de glotones unos con otros, aberraciones sexuales, promiscuidades, se iban con la una con el otro, tenían hijos desordenadamente. ¿Cómo estamos hoy?
En tiempos bíblicos estaba hablando lo mismo. Y dice el Señor que Él mismo los entregó. Ese sentido es el de Génesis 6:13 con el que empezamos. Porque el Señor dice que decidió hacer un juicio porque Él mismo los entregó. O ese entregó no es una maldad de Dios. No es que cogió a uno bueno y era tan bueno y lo entregó a la maldad. No, simplemente Dios se cansó y dijo: voy a dejar. No me quiere oír, no me quiere seguir. Voy a dejar, lo voy a entregar. ¿A qué lo entregó? A sus deseos y placeres. Por eso muchos hoy viven conforme a la concupiscencia de su corazón. ¿Y son cómo? Por naturaleza, ¿cómo son? Violentos. Por eso son desobedientes a los padres, porque el papá, la mamá no le puede hacer una exigencia, no le puede hacer una observación, porque hasta los golpean. Hemos visto ya en nuestra sociedad hijos asesinando a sus madres, sus abuelas, porque les dirigen a Dios. Se vuelven violentos. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios, no tienen temor de Dios, porque son desobedientemente idólatras. Porque eso sí, idolatran todo lo malo, idolatran al cantante de moda, idolatran las posturas políticas de moda y se vuelven inmorales. ¿Cómo son las posturas políticas de moda? Inmorales. Apoyan todo lo inmoral. Y yo no estoy hablando de política, porque el altar no es para hablar de política. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando es que todo gobernante es corrupto y malo, y todos los gobiernos lo único que buscan es tener el pueblo controlado o contento. Y las personas que ignoran a Dios se convierten inmorales con la ayuda de la sociedad. Por eso la pregunta y el punto 3 sería: ¿cómo es la gente hoy día entonces? Ya hemos dado paralelismos acerca de esto. Es igual. ¿Sabe por qué es igual? Porque todos nacimos separados de Dios. Todos. Porque alguno dirá: ay, sí, es que siempre esos cristianos viven echando vainas, se creen perfectos, esos cristianos se creen que son. No, estamos hablando aquí que somos conscientes de la depravación total del hombre, que es la doctrina que se llama así, depravación total, y indica, ¿cierto?, que todos nacimos como separados de Dios. Pero Dios nos acaba de decir en Romanos 1, lo leímos en Mateo 24 y lo estamos estudiando por Noé. ¿Por qué Noé no fue depravado? Porque a Noé se le dio el orden del arca y Noé fue salvo con su familia en el arca, porque creyó. Porque se salió de esa condición, dijo: no quiero seguir siendo un depravado, no quiero seguir viviendo en la maldad, en la borrachera, en la lujuria, en la locura. Algunos dirían: maduró. Tal vez. Pero lo que queremos mirar y alinear, y paralelizar es que así es la gente hoy día, porque estamos separados de Dios. Y Dios nos llama a que tomemos esta decisión, porque la gente obviamente antes del diluvio, ¿qué pensaba? Que Dios no los iba a juzgar ni los iba a castigar. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde la creación? En 1500 y 1800 años. ¿Y la gente qué pensaba? Dios no nos va a juzgar, eso nunca ha pasado. Porque cuando Noé les anunció de que venía un diluvio y de que iba a llover, ¿qué hicieron? Se rieron. Eso nunca ha pasado, mi hermano. Este viejito está loco. Este viejito no es así. Eso pasa cuando los padres le hablan a los hijos de moralidad. No, es que ya está viejo el cucho, ya está loco. La vieja es cansona con sus temas, que me case, que la moral de una sola mujer. Eso está pasado de moda. Eso es lo que viven hablando. Y así muchos dicen, por eso muchos pecan. ¿Se acuerdan la canción? No, esa no es así. Pecan y vuelven a pecar. Eso es lo que debieran cantar en vez de que nadan y vuelven a nadar. Todos pecan y vuelven a pecar. ¿Por qué? Porque no cae un rayo del cielo o no se le abre una voz a la medianoche que le diga: hey, tú, si mañana sigues pecando, te destruiré. Está esperando eso, dice, que para cambiar. Y le apuesto que aún le pasara eso en la vida, ni cambia.
porque es una cuestión que está aferrada en el corazón. Por eso muchos dicen, como me robé esto y no pasó nada, como me metí sexualmente con fulano, sutano, nadie se dio cuenta, no ha pasado nada, no salió el rayo y no me destruyó. Creen que nunca va a venir el juicio de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios es lento para la ira. Gloria a Dios por eso. Que es grande en misericordia. Gloria a Dios por eso. Pero Oseas 4:6 también nos enseña que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por no conocer íntimamente a su Dios, porque el Señor dijo: los voy a echar del sacerdocio, los voy a castigar y les voy a decir. Ese tema también pasó porque estos 1500 años Dios no había castigado a nadie. 1500 años. ¿Quién tiene 1500 años? Levante su mano. ¿Alguien tiene 1500 años por acá? Por acá tampoco. Yo tampoco. ¿Ven? La historia de nuestras vidas es que llevamos 20 años pecando y volviendo a pecar. Que llevamos 40 años pecando y volviendo a pecar. Y como no ha caído un rayo del cielo, ¿tú crees que Dios no te va a juzgar? Y porque crees que Dios no te va a juzgar, es que cuando vienen las pruebas rigurosas, tú dices: el diablo me está atacando, me tienen envidia, me tienen odio. Y puede que sí, puede que ese sea el móvil del diablo, pero es permitido por Dios. Te está juzgando, te está moviendo porque tú no has querido creer en el Dios verdadero. Y tú creías que nunca iba a pasar, que nunca iba a venir juicio sobre ti. Por eso muchos creen que el SIDA nunca va a llegar a su familia, que el cáncer nunca va a llegar a su familia, que las drogadicciones no van a llegar a sus hijos, que las prostituciones no van a llegar a sus hijas. Y esto no es verdad. Por eso Dios nos llama a decirnos: corríjanse. Por eso vino el juicio. ¿Por qué? Porque no se quisieron corregir. Ese era el versículo 6:13. Porque no se quisieron corregir. Esto muestra la culpabilidad del hombre. Todo lo que hablamos en Romanos, ve, Dios dice: los entrego a sus pasiones. En otras palabras, ¿quieren hacer toda esa porquería? Háganlo. Muchos creen que con hacer ayunos, que con hacer vigilias, que con reprender al diablo, que con hacer rosarios, que con hacer novenarios van a cambiar las personas. Y las personas no cambian por eso. Las personas cambian porque escuchan la voz de Dios y se arrepienten. Y Dios habla a través del Evangelio, habla a través de su Espíritu Santo. Por eso tendríamos que entrar a revisar todo lo que se ha dicho de este Génesis 6 hasta el 12 y entender cuando Dios dijo en el versículo 3: ¿qué quería decir Dios? Mi espíritu no contenderá contra el hombre. Piensen ustedes, ¿por qué Dios dice el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre? Porque nosotros tenemos que entender que Dios es vida. Y así como en el Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que dio vida, dio aliento, cuando el Señor dice: no va a contender mi espíritu, está diciendo: no voy a contender con el aliento de vida del hombre. Si quieren morir, morirán. Y estoy hablando no de muerte física solamente, sino de muerte física y de muerte espiritual. Por eso es que muchas veces tú quieres que la vida cambie, pero tú no quieres cambiar. Tú quieres que los hijos cambien, pero tú no quieres cambiar. Quieres que te cambie la situación, pero tú no quieres cambiar. Porque cuando tú decides morir, Dios termina lento para la ira, pero termina diciendo: no quiere luchar. No quieres luchar. Por eso el Señor dijo en el versículo 3 de Génesis 6: no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, en otras palabras, ya les prediqué, ya les dije, les he hablado. En Romanos 1 dice que con las cosas creadas, con todo, la insistidera a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos: no peques más, cambia, lo bueno es esto, lo correcto es esto. Pero en últimas llega un día que Dios dice: pero está bien, ¿eso es lo que quieres hacer? Hazlo. Y esto que Dios está diciendo es que por eso tomó la decisión del diluvio. También
Dios lo hace en esas palabras, aunque Él es un Dios bondadoso y amoroso. Imagínense que Dios pone el ultimátum, dice: no va a contender mi espíritu con el hombre, pero les dio 120 años más de espera, a ver si de pronto reaccionaban. ¿Por qué nos dice Dios? ¿Por qué serán los días 120 años? No está diciendo que el hombre va a vivir 120 años exclusivamente. No es un cambio de esos hombres que vivían 900 años, 700 años y ahora iban a vivir solamente 120. Lo que Dios está diciendo es: ya le puse el ultimátum, ya lo sentencié, ya lo desahucié. Ahora me voy a esperar 120 años predicándole a través de Noé, a ver si se arrepiente. ¿Sí ven que Dios es lento para la ira? Pero ya no contendió más Dios con el hombre. O sea, ya no lo quiso convencer. Ya no es: vaya y predíquele si viene, invítelo si viene, dígale si cambia. No, Dios dijo: ya me cansé de su anarquía, de su narcisismo y de su manera de ser. Ahora, si quiere venir a mí, que venga, y si no, diluvio. Por eso lo leíamos en Romanos 1: si no, juicio. Pero mire que aún Dios enojado está diciendo: pero si quiere venir a mí, no lo echo fuera, que venga. Pero muchos no creyeron y no quisieron, lo estamos leyendo. Por eso la predicación del evangelio es para convencer de querramos volver a Dios, a pesar de lo difícil, porque Dios es justo y es bueno, y Él, al que se arrepiente, le cambia la historia, porque Dios es experto para eso. Nosotros también podemos mirar y entender que esa misericordia de Dios, podríamos mirar estos versículos 6 y 7 de Génesis 6. Génesis 6, en el versículo 6 y 7, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, que Dios se arrepintió, ¿cierto? Pero la frase que es arrepentimiento en ese hebreo no es un arrepentimiento de que el Señor dice: ay, la embarré, los hice mal y por eso pecan, porque muchos le quieren echar la culpa a Dios. Y cuando ven que es como inmoral echarle la culpa a Dios, ¿qué es lo que hacen los hijos, por ejemplo? Por culpa de mi mamá, desde el vientre no me quería abortar. Mi papá fue un borracho, mujeriego y nunca ayudó, ¿cierto? Y cuando llegan a la iglesia y Dios les dice que todos somos acreedores y responsables de nuestro propio pecado, entonces el pastor está echando vainas. Es que el pastor no me predica, es que no ora por mí, no me echa fuera el demonio. Porque el narcisista siempre le echa la culpa a alguien más. Alguien más tuvo la culpa, ¿cierto? Por eso cuando nosotros aprendemos a admitir nuestra propia culpa, es arrepentimiento. Pero desde ese arrepentimiento no es que se arrepintió Dios. Dios se arrepintió con dolor, con pesar y tristeza. O sea, él estaba: ¿por qué? No quieren oír. Y por eso decide juzgar. Y recuerden que lo que dice Hebreos capítulo 12 es que Dios, a quien ama y toma por hijo, castiga, disciplina, azota y corrige, porque Dios le da tristeza. Dios de lo que se arrepiente es de darnos tanta oportunidad y que nosotros pateamos la lonchera. Y se entristeció Dios y dijo: no más. Pero eso es lo que el hombre no quiere aceptar, porque quiere un Dios bondadoso, en donde fue delincuente, violador, narcotraficante, le hizo daño a Raimundo y todo el mundo, y el día que muere descansó en la paz del Señor. Qué aberración, hermano. Bueno, a no ser que sea como el ladrón en la cruz, ¿no? Porque él sí se arrepintió antes de morir. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Y todos quieren un Dios complaciente, que complazca nuestros antojos. Por eso las iglesias más rimbombantes son las que dicen: hoy
profetizo, hoy declaro, hoy les digo que serán cabeza y no cola, que serán grandes, que tendrán edificios, riquezas sin mano, porque eso sí gusta. Porque eso es lo que quieren oír. No quieren oír que hay un Dios justo y que conoce justicia. Y no quieren oír que hay un Dios que sabe nuestro entrar y nuestro salir. Un Dios que conoce nuestra mente y nuestro corazón. Un Dios que sabe lo que tú pensaste, lo que dijiste, que sabe en dónde pecaste. Tú puedes decir: yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Ok, no hay videos. Ok, no hay cartas. Ok, no hay testigos. Pero yo te digo una cosa: Dios nos vio. Y ante Dios, el justo juez, somos culpables. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Es sencillo. Él dice: arrepiéntase, tranquilo, si su pecado es rojo, ya lo dije, yo lo hago blanco. Pero no queremos arrepentirnos. Pero ¿sabe por qué no nos queremos arrepentir? Porque algunos sí se arrepienten como Judas. Ay, yo maté al Señor, pum, ahí se cuelga. Muchos tienen es puro arrepentimiento de remordimiento por lo que pasó en el momento, pero dentro de 8 días está otra vez borracho dándole en la jeta a la mujer. Así de sencillo, porque no ha querido cambiar. Arrepentimiento es: yo cambio mi manera de ser y voy a someterme a la manera de ser de Cristo. Lo que Cristo diga que es mi vida. Ahí es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso Dios se llenó de dolor. ¿Tú qué crees? Que Dios simplemente dice: voy a coger a este, voy a coger a esta, qué fastidio, me molestan sus ojos, así como somos los hombres, me molesta su pelo, me molesta su color, quítelo de aquí. No, Dios está dolido porque tú pecas y vuelves a pecar y no te importa. Y dices que amas, pero te llevas por delante a tu mamá, te llevas por delante a tu papá, te llevas por delante a tu esposa, tu esposo, tus hijos. No te importa, tu pecado vale más. ¿Eso es amor? Por eso Dios se duele, se entristece y tiene que llegar a cosas como estas. Y no fue el plan B de Dios. De ninguna manera fue el plan B de Dios, porque Dios no tiene plan B. Dios tiene plan de salvación, plan de cambio. Por eso dice que todo el que se arrepiente alcanza misericordia. Y por eso es importante que miremos este versículo que es 2 Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7, entrando en la conclusión. Dice la palabra del Señor: de la siguiente manera: ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería el arrepentimiento de Dios y cómo debe ser el arrepentimiento del hombre? Ahí tengo anotado el versículo 10, pero vamos a leer desde el 9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Acá la idea no es que usted se salga diciendo: el pastor me echó vainas, me tiró ladrillazos, y usted salga contrito. No, todo lo que dijo el pastor, no. Aquí lo que vale es que tú te contrites y digas: me tengo que arrepentir. Dios me ha hablado toda mi vida, Dios me habló ayer, yo no sé cómo te habló esta semana, yo no sé en los devocionales que te dijo, yo no sé si te está hablando hoy a tu corazón, pero la idea no es que el predicador salga victorioso. La idea es que te contrites en tu corazón de piedra y te arrepientas, en que ores apasionadamente por aquellos que sabes que tienen un corazón de piedra, para que se vuelva de carne y se arrepientan. ¿Para qué? Para que no haya pérdida, porque el que no se arrepiente pierde. ¿Ven? La Biblia lo está diciendo. Versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Ven que cuando Dios dijo me arrepiento, se arrepintió fue qué? En tristeza. El versículo lo está diciendo. Este arrepentimiento que según Dios produce
una tristeza para él, pero un arrepentimiento para nosotros. El juicio, que es la prueba que podamos estar viviendo, nos quiere exhortar a arrepentirnos, a que cambiemos. Tal vez usted dice: no quiero volver a esa iglesia. Gloria a Dios, pero arrepiéntase, vuelva a Cristo. Arrepiéntase y vuelva a Cristo, porque el día que usted vuelva a Cristo, vuelve a esta o a cualquier otra iglesia verdadera de Cristo. Por eso el que no se arrepiente termina como ese pastor, violador. Ojalá lo hubieran matado de esa golpiza que le dieron, era lo que merecía. Y no soy juez de nadie, pero ojalá hubiera sido así. Dice la palabra del Señor en mi conclusión, que su arrepentimiento produce tristeza, tristeza en Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tú vivas el padecimiento, el dolor, la angustia, cualquiera de esas cosas que podrías estar viviendo. Él lo que quiere que vivamos es ¿qué? Gozo en Cristo Jesús. Por eso, ¿cambia Dios sus decisiones y sus planes? No, el juicio viene para que tengamos ¿qué? Arrepentimiento, arrepentimiento de todas estas cosas. ¿No sabe Dios todo desde el principio? Les quiero recordar que hablamos de Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Y sale al huerto Dios y le pregunta a Adán, lo llama: Adán, Adán. Y cuando Adán no le sale a Dios, es porque estaba ¿cómo? Avergonzado. No sabía. Ahora había descubierto que estaba en pecado, y su desnudez lo hacía vergonzoso. Y le contesta a Dios. Y Dios le pregunta: ¿y quién te enseñó luego que estabas desnudo? ¿Y que eso está mal? ¿Dios no lo sabía? Sí, Dios sabe todo desde el principio. Porque si Dios no supiera todo desde el principio, ese Dios no nos sirve. ¿Seguro que no? ¿Dios no conoce tu vida? Sí. Como los videos hoy día, Él sabe allá cuándo va a terminar. Así como tú haces: ay, este video está muy largo, va a mirar el final. Ay, está bueno el final, espérame, vuelvo. Va a mirar la serie. Dios nos mira así todo el tiempo. Dios sabe qué vamos a hacer mañana, y Él sabe por qué nos va a permitir ese tropiezo. Y muchas veces estamos enojados, pero ese juicio está buscando en nosotros un cambio. Nuestra mente y nuestro corazón cambien definitivamente. ¿Ven? Y recuerden que con Caín fue igual. Vino antes, le dijo: ala, mi chinito, tu semblante decayó. ¿Qué pasa contigo? Estás como enojado, Caín. ¿Y Caín? ¿Yo? Señor también cree. No, yo nada, todo bien, todo bien. Ah, bueno, ¿por qué no te arrepientes? ¿De qué? Está bien, haz lo que vas a hacer. Va y mata a Caín a Abel, y vuelve y se le aparece Dios y le dice: venga, mi chinito. Dios no lo trató mal. Dijo: venga, chinito, ¿qué hiciste? ¿Acaso es que Dios no sabía qué había hecho? Le está dando la oportunidad. ¿Ven qué nos está diciendo hoy Dios? Estoy triste, acongojado de esta sociedad, pero los que creen en mí tendrán piedad y misericordia, porque por eso vino nuestro Señor al mundo. Y esa será nuestra predicación del próximo domingo. Somos salvos por gracia, solo gracia, porque no es don de nosotros. No es que nosotros podamos cambiar. ¿Ven que no queremos? ¿Ven que termina diciéndole a Dios antes groseramente: ¿y es que acaso yo soy el celador de mi hermano? ¿Yo soy el guarda, el cuidador? ¿Qué vas a ver dónde está Abel? Usted no es Dios, búsquelo usted. Y por eso Dios juzgó a Caín. ¿Y por qué no lo mata? Ipso facto. Porque tal vez no había oportunidad para Caín. Tal vez Caín no iba a cambiar, pero tal vez las generaciones de Caín iban a creer en Dios. Y por eso es que después empezamos a ver que otros hombres terminaron creyendo en Dios.
Y por la gracia de Dios, que nos hace por medio de la fe, lo que prediqué al empezar, que viene por la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nos da fe de creer que Él ha estado con nosotros. Nos da fe para creer que es el Espíritu Santo el que recepcionó lo que prediqué en sus corazones. Porque una cosa es que yo hable en nombre de Ferney y otra cosa es que hable en nombre de Dios. Y cuando hablé en nombre de Dios, expuse la palabra de Dios. No dije, Dios me mostró, me soñé. Para culebreros ya estamos cansados. El indio amazónico también le puede revelar sueños. Si tiene problemas familiares, vaya a Laura en América, ¿cierto? Y así, para solucionar nuestra vida y el conflicto de la vida, viaje sin retorno, vamos a las Escrituras. Pidamos el Espíritu Santo y Él escribe en las tablas de carne de nuestro corazón. Y Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido a nosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos. ¿Qué quiere decir? Tendremos de nuevo autoridad para someternos nosotros a las Escrituras y someter el pecado que hay en nosotros. Y posteriormente, como dice Mateo 7:5, predicaremos a otros. Sacaremos la mota de sus ojos con la predicación del Evangelio. En 8 días entonces hablaremos de la gracia del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos sea instruido por el Espíritu Santo y convencido en Él, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, porque como dijo el rey David, aún tus juicios nos vivifican. Y sabemos que tenemos juicios parciales en nuestras vidas para arrepentirnos. Tú buscas que nos arrepintamos. Tú buscas que entendamos que te hemos ocasionado dolor, tristeza por nuestro pecado. Cambia nuestro corazón. Lava de nosotros la maldad. Permite que creamos en ti como una esposa sin mancha y sin arruga. Y que la iglesia tuya, Señor, pueda levantarse con poder, con autoridad, con arrepentimiento. Señor precioso y hermoso, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que está aquí presente y sus necesidades. Yo te ruego que les oigas. Yo te ruego que inclines sus oídos, porque algunos tienen dificultades en economía, otros en salud, otros en familia. Pero cualquiera que sea su necesidad, Señor, tú inclinas tu oído, porque todo el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le son por añadidura. Señor, no queremos que nos permitas olvidarnos, Señor, de los enfermos y de los que están en necesidad. Especialmente hemos orado todo este tiempo por Nelly, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por ella, allá en ese lugar, en ese hospital, en el cancerológico, en Bogotá, Colombia. Y no necesitaría decirte dónde está, porque tú estás con ella, Señor. Yo te pido que la abraces, que hables su mente, su corazón, que la sigas consolando, que consueles a toda esta familia, especialmente a su mamita Fanny y a su padre, a sus hermanas, a sus sobrinos, a sus tías, primos, todos que están muy acongojados, Señor, por esto. Permítenos seguir luchando contra esto, Señor, en oración. Padre, también te pido por mis hermanos que tienen problemas laborales y problemas familiares. Señor, ayúdalos para que ese infierno desvanezca y que la luz de Cristo resplandezca en sus hogares, en sus finanzas, en sus corazones. Ayúdanos a buscarte, porque cuando te buscamos a ti, Señor, por añadidura tenemos tu bondad. Señor, yo también, gracias por cada uno de mis hermanos hermosos que han seguido luchando, que hacen sus devocionales, que buscan tu palabra, por los verdaderos predicadores en el mundo entero. Y sí, mi Señor, sigue sacando a la luz esas porquerías que se dicen ser líderes, predicadores, guías espirituales y hacen todas esas cosas aberrantes. Señor, aquellos que también se han equivocado y han hecho cosas similares, pero se quieren arrepentir, tú nunca los rechazarás, porque no haces acepción de personas. Y en la iglesia habemos personas que hicimos muchas cosas aberrantes, pero nos arrepentimos y aquí estamos, Señor,
caminando de tu mano, caminando con tu piedad y con tu misericordia. Señor, hoy te doy gracias por haber traído a la señora Dioselina, Señor, porque ese es uno de los ejemplos que tú das, Señor, sobre los hombres. Gracias porque en su aniversario de vida no es un aniversario simple, porque ha cumplido hartos años y está grande, pero tú la tienes, Señor, completa y en medio de su familia, Señor, y ha decidido venir a compartir contigo este aniversario. También por nuestra hermana Elena, que en su cumpleaños ha decidido venir a congregarse, a recibir el mejor regalo que es de tu presencia. Señor, yo las bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.